Agradecer la invitación, esto fue a traición, como pueden contar luego en la cena. Nos planteamos, como dijo Leire, un poco de qué nos gustaría a nosotros oír sobre IA y docencia, aunque no lo ponía en el programa, pues estamos hablando sobre IA y universidad y IA y docencia. Y nos planteábamos un poco en este primer bloque esa situación y una especie de segmentación de aplicaciones, ¿no? Entonces, cosa que algunos de los que estáis aquí ya sabéis, la IA no es nueva, la IA tiene 70 años, la IA ha tenido sus inviernos, no voy a ponerme a contar la historia del abuelo Cebolleta, pero hace 10 años todo es IA. Desde que aparecieron modelos como Deep Learning, nuestros hijos dicen que tienen una IA en el móvil y de repente estamos todos aquí hablando de IA y docencia. ¿Qué ha cambiado? Pues ha habido ya cambios disruptores en la docencia universitaria. Hemos tenido la web 1.0, la web 2.0, hemos tenido buscadores, hemos tenido Wikipedia, porque estamos todos tan preocupados ahora. Yo contaba cuando nos reunimos que tengo un compañero vicerrector del mandato anterior que me vio en el comedor universitario y me puso los nervios. La que estáis liando, yo que soy coordinador de un máster que le hemos puesto siempre un trabajo y ahora mi hija que es de Derecho, este hombre era de Ciencias de la Salud, mi hija que es de Derecho me ha hecho un trabajo al que yo le pondría un 9 en mi trabajo fin de máster del máster. Y sin estudiar. Y sin estudiar, claro. ¿Qué ha cambiado? Que por primera vez antes los estudiantes se daban muchas cuentas de las cosas que había, aunque me contaba César hace un momento que ha hecho unas encuestas y no todos lo saben, pero el profesorado no se daba cuenta. Y ahora aquí tenemos una especie de efecto TikTok que he oído también en alguna charla, de que tenemos en el TikTok puesto y nos están contando todo lo que hace la inteligencia artificial y muchos profesores, muchos compañeros se están sintiendo amenazados. Y todo GPT. Siguiente primera idea de posicionamiento, GPT, todo el mundo te habla de IA generativa, todo el mundo quiere que le cuentes eso. Yo aquí siempre trato de ser muy didáctico, ¿no? Y me acuerdo de que cuando era la pandemia mi hija se puso enferma y la llevamos a la médico y la médico decía, no sé qué, que tiene tal. Dice, no, primero hay que ver si tiene COVID. Bueno, pero es que mire, la niña no tiene senda. No, o es COVID o es todo lo demás. Pues trasladémoslo. Ahora, o es ChatGPT o es todo lo demás. Pues no, aquí hemos tenido en Folte hace nada, de Learning Analytics que hablaremos hoy. Entonces, otra cosa que queríamos posicionar desde el primer momento es que no solo es ChatGPT. Y hay muchas aplicaciones de IA en docencia, gestión y en administración universitaria, en las distintas labores de nuestras universidades, que ChatGPT supone una disrupción, una innovación, pero hay muchas más y hoy pretendemos hablar de todas ellas. Y pretendemos hablar desde una perspectiva institucional y disruptora. Queríamos dar las dos visiones, ¿no? Como que estamos Enrique y yo, cada uno en uno de los dos lados, pues yo siempre decía, a mí se me quedan estas cosas cuando yo era vicerrector, hace 4 años. Pero tú pues no eres el institucional y yo el disruptor. Eso, vamos a ver. Que tú la has liado. Vamos a ver. También. Bueno, yo hago lo que puedo. Entonces termino, que ya he hablado mucho, con una, lo hablábamos ahora mismo los que estábamos en el grupo 2, ¿no? Una segmentación preliminar de aplicaciones de IA en educación, ¿no? Y entonces aquí es el sombrero que nos pongamos, o nos ponemos como los de IA, o nos ponemos como los de educación, o nos ponemos el sombrero de los gestores. Entonces yo aquí tengo una visión muy abierta, muy integradora como la de este grupo. Yo he visto el Educausen, el último informe de mayo, te segmenta las aplicaciones por IA generativa o IA predictiva, todo lo demás. Pues o genero a partir de los datos que he aprendido, o hago machine learning y predigo. Bueno, pues para mí eso no es una clasificación para un gestor de una universidad. Entonces, a mí me gusta la parte esta de ¿para qué nos vale la IA en docencia? Aprendizaje personalizado, aprendizaje activo, tutorización, generación de contenidos educativos, creación de chatbots. Hay una frase que hemos utilizado mucho y termino ya de verdad, que ya estoy hablando mucho. La hemos utilizado mucho en Folte y la utilizan mucho los pedagogos, los tecnólogos de la educación. Nuevas soluciones para viejos problemas de la educación. Pongámonos en el problema y esto es una tecnología más muy avanzada, muy disruptiva. Y luego, en lo del becario que contaba César, yo le decía, tengo la misma idea que tú. Hoy ha salido ya varias veces, en la charla de Albert también. Vamos a tratar, ¿para qué vale la IA en cualquier campo últimamente? Para quitarnos los tiempos muertos, las tareas tediosas. Pues si todas estas herramientas nos eliminan las tareas tediosas, podemos dedicar nuestro tiempo como docentes y como gestores a la planificación estratégica, acercarnos al estudiante, hacer engagement. Eso nos cambia mucho. Y la última
Peter Norvig, que es uno de los pioneros de la inteligencia artificial, hace poco estuvo en un congreso en Estados Unidos y lo oí hablando de IA y educación y de cómo ha cambiado su visión, él mismo, de los que está metido en Coursera y lidera la Universidad de Stanford. Decía, hace unos pocos meses yo decía, no puedo soltar al estudiante delante del ChatGPT, ahora dice que ya sí. Y esto del Bring Your Own Device, que también lo hablamos antes, él hablaba de Bring Your Own Motivation. Entonces, es otra perspectiva muy buena, decía Bion. Y decía, ¿para qué nos puede servir para ChatGPT? Para preguntarle cosas y tenemos estudiantes desmotivados y no solo enseñarle, sino la típica de pregunta, ¿y por qué yo tengo que estudiar esto en un primero de carrera? Hasta aquí mi punto inicial. Muy bueno, muy interesante. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que tener en la cabeza como representantes de instituciones que se dedican, entre otras cosas, pues es a fomentar el desarrollo de la ciencia, pero también a poner graduados en un mercado, ¿no? A poner graduados en la sociedad. Lo primero que tenemos que tener en la cabeza es de qué hablamos, esa terminología, ¿no? Yo tengo un problema con la IA, y es que hablamos de inteligencia artificial llamando inteligencia a algo que no es inteligente, algo que es estadística más o menos avanzada, correlaciones mejor o peor traídas, más o menos sofisticadas, que pasas de la regresión a, yo qué sé, ¿no? a un random forest, un random walk, a redes neuronales y tal, en un momentito y en un programa simplemente abriendo un menú y escogiendo una opción a la otra, ¿no? Pero en cualquier caso no es inteligencia, es estadística. Alguien me podría decir, bueno, vale, nuestra inteligencia, cuando nosotros aprendemos, también estamos haciendo estadística. O sea, un crío que por primera vez dice papá y todo el mundo le jalea y le dice, ¡ay, qué bien, ha dicho papá! Y todo esto. Asocia decir papá, ¿no? con un estímulo positivo. Y en el fondo lo que está haciendo es una inferencia estadística. Pero en la práctica estamos hablando de estadística, más o menos avanzada, pero de estadística. Y desde luego lo que no es artificial, porque utiliza nuestros datos y no hay nada más natural que los datos que generamos nosotros mismos, ¿no? Yo creo que me siento, o supongo que Óscar se sentirá igual de raro que yo. O sea, si llevas años trabajando en Machine Learning, yo entré en el comité asesor de Big ML, y ML stands for Machine Learning, ¿no? Una compañía española, pero establecida en Estados Unidos, ¿no? Hace ahora 12 años, ¿no? Machine Learning ha dado para mucho, ha dado para hacer un montón de cosas, desde predictivas hasta de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente llega noviembre del año pasado, finales de noviembre del año pasado, llega ChatGPT, no llega ChatGPT de golpe, se lanza ChatGPT y se lanza en abierto con la obvia intención de que sigamos entrenándoselo, ¿no? De que les ayudemos a seguir entrenando eso. No es que sean enormemente altruistas ni nada, no. Oye, usadlo todos que así me lo entrenáis, ¿no? Llega esto y de repente solo se habla de esto. Se convierte en el que hasta ayer era el primer fenómeno de difusión tecnológica más rápido de la historia. Ayer lo superó Threads, la nueva red social lanzada por Meta, que, bueno, en fin, ya veremos. Y sin lanzarla en Europa, por cierto, ¿no? Por problemas de privacidad. Entonces, ¿qué ocurre? De la noche a la mañana solo se habla de eso. Cuando lo que ha hecho en realidad Sam Altman en OpenAI, que es, pues básicamente, aplicar la filosofía Silicon Valley a esta industria. Es decir, capitalizarse mucho, capitalizarse con una ronda de financiación muy elevada, que los que estábamos haciendo Machine Learning en empresitas, en startups y tal, no hemos visto en la vida, una ronda de financiación inicial de miles de millones, y dices, joder, no está mal, ¿no? Y poder hacer un modelo de miles de millones de parámetros, que no los habíamos visto juntos nunca, porque no tenías capacidad de computación, ni nube, ni podías pagar la nube necesaria para hacer aquello. ¿A qué lo dedican? ¿No? A conseguir un muy buen algoritmo que es capaz de hablar como una persona o mejor que muchas personas. Ha conseguido realmente una expresión escrita en este caso, pero bueno, pones a hablar, que eso es trivial hoy en día, ¿no? Un algoritmo que habla muy bien, de manera muy convincente y que es generativo. Es decir, seguro que habéis hecho la prueba, porque estamos todos probando todo como locos. Si le pides que genere cosas, el problema es que a veces genera de más. Si tú le pides que te genere una bibliografía, cuidado, porque es que se la inventa. Y se queda tan ancho. O sea, tú vas artículo por artículo buscando la referencia y no la encuentras, ¿no? Seguro que le pidas, lo hace fantásticamente bien. Por supuesto, no podemos ignorar el tema.
ni podemos hacer la que fue la primera aproximación de muchas universidades. Prohibido. Primero, porque no lo podemos prohibir. Es absurdo. Podríamos bloquearlo en el proxy de la uni, pero no me dirás de qué vale eso. El alumno saca el móvil y entra por su conexión 5G. O se usa un VPN o lo que queramos, ¿no? Prohibirlo es absurdo como tal. Y segundo, es más absurdo cuando sabemos que este tipo de algoritmia generativa se va a usar en todas partes y por lo tanto nuestros alumnos tienen que saber usarla. Si adoptáis la aproximación contraria, obligar prácticamente al alumno a que se meta en estos líos y a que le pregunte cosas a ChatGPT, comprobaréis una cosa muy interesante, y es que no es tan para tontos y soldados como parece. Es que hay que saber preguntarle. Es que hay que saber estructurar un prompt, eso que llaman prompt engineering. Y por lo tanto, pues tienes que contarles cómo sacarle partido a aquello, porque es una pérdida de tiempo pedirle las cosas por favor o darle las gracias, porque es que no es una persona. Alguien me dijo, bueno, yo lo hago por si acaso los robots acaban tomando el control de la humanidad, seguro que se acuerdan de quiénes éramos los educados. En fin, ¿no? Entonces, pues, las cosas que sean, pues, aprender a usar esa herramienta es importante. Pero también es importante entender que no lo vamos a hacer todo con ChatGPT. Es absurdo pensar eso. Aunque las Big Tech, ¿no? Tanto Google como Microsoft como la propia OpenAI, que dicen que va para Big Tech, ¿no? Lo que pretenden es que sí. Lo que pretenden es cimentar un dominio de la industria gracias al hecho de que el regulador piense que otros algoritmos son muy peligrosos y que esto hay que dejárselo a los expertos, ¿no? A las empresas, que curiosamente las Big Tech han sido algunas de las empresas más irresponsables de la historia. Ahora pretenden que sean ellos los que desarrollen esto y nada más, ¿no? O que no se desarrollen alternativas de código abierto porque, uy, vete tú a saber quién supervisa eso, ¿no? Cuidado, que según lo que salga de la propuesta regulatoria de la Unión Europea podríamos encontrarnos con que no se puede. Entonces, yo no creo que nadie vaya a entrenar por su cuenta un algoritmo para conseguir el lenguaje humano, porque requiere eso, miles de millones de parámetros, una inversión enorme. Seguramente usarás el algoritmo de un tercero, de un Google, de un OpenAI, pero como universidad os sentiríais cómodos subiendo los datos de vuestros alumnos, por ejemplo, y un algoritmo de corrección de notas a la nube de OpenAI? Que yo francamente no. Primero por privacidad, segundo porque esos datos quiero tenerlos yo. Entonces, el ownership, la propiedad del dato, creo que a lo que nos va a llevar es a desarrollar nuestra propia algoritmia. Y si de algo nos hemos dado cuenta ahora con esta explosión, es que la barrera de entrada para hacer tus propios algoritmos ha bajado mucho, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos, no? Claro, ahí iba. Bueno, tengo que confesarte que yo soy de las que le pide por favor y gracias. Por si acaso, ¿no? Claro, eres muy educado. Pero no lo hago por ese motivo. Menos mal. Fíjate, lo hago como para no perder yo la buena costumbre. Porque, o sea, si no me recuerda como los chinos, si habéis ido a China... Una niña de Donostia bien educada no se le va a olvidar de repente. No se le va a olvidar de repente pedir por favor. Pero si no es como los chinos, que vas allí y te pegan unos empujones que ni se giran a pedirte perdón. Y tú dices, ¡ah! Me ha empujado y no me ha dicho ni perdón. Pero claro, porque lo tienen ya asimilado, que son tantos que se van a empujar. Entonces, claro, si lo acabo haciendo con un sistema, ¿en qué momento no diré las cosas muy a lo vasca? Y ya voy yo bastante de vasca, no necesito incrementarme en ese sentido, ¿eh? Pero al hilo de lo que estabas diciendo y que me parecía muy interesante es ya, una vez pues hacemos ese marco que a mí me parece también interesante, porque cuando yo hablo muchas veces de yo soy tecnóloga, pero no una persona técnica. Pero yo siempre cuando he buscado en la inteligencia artificial, y Óscar lo sabe porque le pregunto a veces de ¿cómo puedo conseguir? ¿Dónde hay una empresa que sepa hacer esto? Era más por el tema de la personalización del aprendizaje. Y es verdad que ahora estamos fascinados y ha sido un tsunami, todo ChatGPT generativo, Midjourney, o sea, el resto de... Pero a mí me sigue pareciendo, y era una de las cosas que a mí por lo menos me embelesó el online, era esa posibilidad de personalizar. Pero el online, si lo mezclas con la inteligencia artificial, o sea, a mí esa potencia sigo esperándola, ¿eh? Y creo que como ahora ha venido esta tecnología
y ha dejado como un poco también la realidad virtual un poco más de lado, ¿no? Otras tecnologías un poco más aparcadas. Me da rabia que no estemos trabajando en lo que creo que, bueno, esto es percepción mía, de lo que va a tener más potencia. Mira que he dicho que no iba a soltar mi speech. Te dijimos que debías. Sí, no, pero es que no, ahí hay cosas que como que me resisto, ¿no? Y de los alumnos me parece interesante lo que has dicho, por cómo traernos también. Claro, es interesante decir cómo les enseñamos a utilizarlo. O sea, yo siempre digo, si queremos mandar alumnos para transformar el mundo, tienen que saber en qué consiste el mundo. Y creo que decía Albert esta mañana es que todo ha cambiado, es que en estos 2 años, 3, ¿qué ha pasado? Todo ha cambiado. O sea, no podemos pensar en las universidades que todo sigue igual que antes. Es que ha cambiado, entonces a los alumnos les tenemos que capacitar. Ya me contarás ese estudio, porque aquí yo, que voy pululando por todo el campus, les oigo ChatGPT, y además es que lo copian tal cual. No necesitas que Turnitin evolucione, es que sabes que ChatGPT tiene una forma de, primero te resume tu prompt, luego lo desarrolla y finalmente sintetiza. Solamente con que veas eso, y bueno, con un poco de maldad, que no son todos los alumnos, pero hay profesores que dicen, si es fácil, en cuanto no hay faltas de ortografía, no necesitas más detector que ese, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero ya estamos enfocándolo mal. Claro. Ya estamos yendo a la copia y tal. Precisamente los americanos hacen lo contrario. Claro. O sea, competencias. Esto ha cambiado. Ejemplo, ¿cuántas veces habéis oído? ChatGPT es como la calculadora. Chorrocientas. ¿Y qué cambió la calculadora en la enseñanza de las matemáticas? Aquí tenemos varios ilustres matemáticos. Cambió las competencias de las matemáticas y el que estudiar. Pues estamos en un entorno cambiante, estamos definiendo competencias. Pues obviamente todos queremos que la gente escriba bien. Claro. Pero ¿y si nos ayuda a escribir? ¿Qué es lo que están haciendo allí? Es que en las universidades americanas... Pero aquí te lanzo. ¿Y cómo nos ayuda a escribir? Igual que nos ayuda a programar. ¿No has oído eso de que el próximo lenguaje de programación es el inglés? Pues esto, tampoco quería centrarme solo en ChatGPT, pero es que lo lanzáis. Como te decía. Exactamente igual. Yo creo que es razonable que empecemos hablando de ChatGPT porque es el problema acuciante. O sea, ahora todo el mundo habla de repente de IA o de Machine Learning, como queramos, ¿no? Luchar contra el término es imposible. O sea, Machine Learning no tiene ni siquiera una buena traducción, IA sí la tiene, ¿no? AI sí la tiene. El problema acuciante ahora mismo es cómo reaccionamos a esto. Ahora, a partir de ahí, extendamos, ¿no? Pero que empecemos hablando de eso me parece muy normal. Albert lo ha contado esta mañana, está claro. Entonces, tenemos una parte del profesorado que se siente amenazada, por supuesto. Y nos pasa exactamente lo mismo que en la pandemia. Muchos de aquí estábamos con aquel divertido informe de cómo evaluar a distancia, que me tocó coordinar en CRUE, y todos nuestros profesores estaban de los nervios porque se nos iban a copiar. Bueno, oye, pues lo mismo no lo estamos haciendo tan bien evaluando. Ahí vamos a acabar, ya lo sabíamos todos. Tenemos que cambiar la forma de evaluar. Y probablemente si cambiamos la forma de evaluar, tú lo decías muy bien, Albert, hoy, si ha cambiado el contexto, primero no lo estaríamos haciendo tan bien y probablemente tendremos que replantearnos las competencias del futuro. Igual que la competencia memorística con los navegadores ya había quedado atrás. Pues queremos que la gente escriba bien, utilicémoslos, como hacen los americanos, para que les ayude a escribir, para que sea su tutor. El becario. La frase está, tienes un becario 24 horas. Pues utiliza ese becario, se equivoca, alucina. Enrique lo ha dicho perfectamente, pero va a ir mejorando y cada vez más. Entonces, utilicémoslo para ayudar al profesor y utilicémoslo para ayudar al docente. Claro, aquí hay, bueno, lo que pasa es que ya me saltaría la parte esta sí, de bloques, ya estamos mezclando bloques, pero bueno. De capacitación del profesor, no, porque si tú tienes que formarle, tú tienes que estar formado. Sí. Y aquí, bueno, pues nos saltamos, si os parece, damos aquí, porque me parece interesante de los conceptos que salieron de verticalización y horizontalización. Si quieres, resumen qué consistiría y luego hablamos también del... Y lo mezclamos con los pilotos y los... El bottom-up, eso es. Esto es un tema del que he escrito un montón porque me obsesiona. Creo que es el mayor error que hemos cometido las instituciones educativas, no tanto en la universidad como antes, como en, ¿no? en el K-12 que llaman los americanos, ¿no? En la enseñanza básica, el mayor problema que hemos tenido es que pretendimos aislar la enseñanza del contexto tecnológico. Es decir, lo que más se ha hecho en la mayor parte de los países y en la mayor parte de las instituciones es decir, el móvil aquí no entra porque se me distraen los alumnos, entonces seguimos con el libro de texto, seguimos tal, y como mucho hacemos una asignatura vertical en la que te enseña la
Me oye porque tengo voz de tenor, pero... Ah, vale. Entonces, hacemos una asignatura vertical en la cual enseñamos al alumno pues, lo que todos sabéis que se enseñaba al alumno. Una hoja de cálculo, un proceso de textos, un programa de presentaciones y 4 chorradas que tienes que hacer con el sistema operativo. Ya estaba. Eso era vertical. ¿Dónde estaba mi punto en ese sentido? A ver, yo no veía que primero que eso fuese necesario enseñarlo mucho, porque la mayor parte de los programas se iban haciendo cada vez más intuitivos. Segundo, yo veía la necesidad de horizontalizar, es decir, que el alumno cuando estudiaba en historia, no sé, la Segunda Guerra Mundial, pues su profesor le estimulase a que buscase cosas en Internet, que no se fuese al libro en cuestión y que buscando cosas en Internet encontrase cosas interesantes, buenas y cosas absurdas, yo qué sé, sesgadas, neonazis, lo que tú quieras, ¿no? De manera que al discutirlo estuviéramos educando también en sentido crítico. Y se discutiese en clase por qué ese sitio web del que fulanito había sacado esto no era bueno, no era fiable. De esta manera estaríamos generando también educación pues, contra las fake news, etc. No lo hicimos. Desde mi punto de vista, la cagamos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una sociedad que no es capaz de defenderse de las fake news, que no es capaz de aplicar la tecnología en cosas, en un montón de contextos, porque pensamos que eran nativos digitales. Dios, el nativo digital no existe. Las pruebas de competencia tecnológica a los adolescentes prueban que no son nativos digitales. Saben usar una red social o dos, saben hacer muchas cosas en ella y saben gestionar la interfaz muy bien, ¿no? Interfaces que a veces a personas de 30 para arriba nos confunden, pero no son buenos utilizando la tecnología. Muchas veces se manejan con el móvil y no con el ordenador. Claro. Que parece mentira que la herramienta digital influye. Totalmente. Y luego lo vimos en la pandemia. En pandemia vimos alumnos que no sabían enviar un maldito attachment. O sea, que hacían una foto para poder enviar cosas alucinantes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hicimos? Cagarla, con perdón, descontextualizando el fenómeno educativo del fenómeno del contexto tecnológico. Esto ahora parece que no nos va a pasar. Ahora el contexto tecnológico es algoritmia por todas partes, generativa o no, etcétera, etcétera. Parece que lo que queremos hacer es integrarla, ¿no? O sea, Chronicle of Higher Education de ayer, de esta semana, quiero decir, que lo leemos todos seguro, ¿no? Pues oye, dicen que las universidades que dijeron vamos a prohibir esto y tal, todas están echando marcha atrás. Todas dicen que esto no es realista, que no se puede hacer, que hay que integrarlo, ¿no? Parece que no vamos a tal. Ahora, siguiente problema. Si lo que queremos es empezar a tener usos de otro tipo, ¿no? Usos de la algoritmia para todo el proceso educativo, lo que tendremos será que horizontalizarlo, por un lado, o sea, que meterlo en todas las asignaturas, no como un componente vertical, ¿no? Y por otro, pues una cosa evidente, lo que hizo Google cuando empezó a trabajar en estas cosas, formar a toda su plantilla. O sea, tenemos que hacer una horizontalización también de la formación, que curiosamente en las universidades es algo que hacemos muy mal. Seguro que muchas de vuestras universidades trabajan en cursos in company. Sin embargo, ¿os habéis planteado por qué en casa del herrero, cuchillo de palo, y somos de lo peor que hay cuando hacemos in company dentro de nuestra propia universidad? ¿Por qué en los cursos internos que se hace para formar profesores en la universidad van 4 gatos? Y no se consigue que eso tal, ¿no? Cuando somos buenos diseñando cursos in company. Pues yo creo que es el momento de formar a todo el mundo en ese sentido, ¿no? Compartimos totalmente la visión y como decía Leire, lo implicamos en todo. A mí me tocó participar en la escritura de la estrategia de I+D+I del Ministerio Español. Nos pusieron un grupo de trabajo, casualmente estaba por aquí todavía, entonces ya os podéis imaginar qué parte escribí, la de IA para formación o formación sobre la IA. Entonces, Enrique lo ha resumido muy bien. Estamos hablando de 2 patas. Lo que pasa es que formación para expertos, no en expertos en IA, sino expertos en un área para que puedan utilizar la IA, y formación para todos. ¿Qué ocurre? Que nos ha pillado el toro. O sea, nadie tenía tanto miedo, nadie tenía tanto proceso disruptivo hasta noviembre de 2022 que se encontraron con esto. Yo siempre lo pienso y es la de formación que ya tenemos, pues esto de lanzar planes de formación, que estábamos hablando ahora en el grupo 2, de innovación docente y cualquier cosa, y lo mezclo con la otra cosa que planteamos nosotros en la reunión de un piloto o un servicio.
Entonces, claro, por un lado tenemos que tener a nuestro personal formado y por otro lado tenemos que tener una estructura sostenible en nuestra universidad que nos permita utilizar estas herramientas y tenemos que tener a nuestro personal técnico. Luego hablaremos de las multidisciplinaridades que necesitamos en estos equipos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos un problema y tenemos un problema. Hablábamos de ANECAS estas mañanas, ¿no? Tenemos un problema con la poca flexibilidad, por decirlo positivamente, que tienen nuestros programas universitarios. Por supuesto, esto hay que empezarlo antes. Hay que hacer formación para todos, hay que hacerlo desde el primer momento, porque la gente, ¿cómo adopta estas tecnologías? Primero, se le forma sobre ellas, luego las comprende y luego las acepta. O no estamos hablando, y lo ha dicho Enrique de Refilón, no de esos miedos, de esa IA disruptiva, de esa IA diabólica y de la carta famosa que todavía no ha salido, que han firmado expertos en IA, de que tenemos que parar la IA porque va a acabar el mundo. Bueno, pues eso es otra historia. Cuando conocemos las tripas de la IA y cómo se equivoca y qué es lo que hay por debajo, es cuando empieza a decir, ah, bueno, pues esto no es para tanto. Y es cuando sabes las ventajas y los inconvenientes que tiene. Entonces, ¿qué necesitamos? Centrándonos en el entorno universitario. Lo decíamos en el grupo 2 antes también, formación para estudiantes. Nos creemos, Enrique lo ha dicho muy bien, nos creemos que los estudiantes saben mucho más que nosotros. Y luego, formación para nuestro propio profesorado, intrincar la formación de estudiantes en aquellas cosas tan bonitas que teníamos que se llamaban asignaturas de libre configuración y que obviamente cuando éramos estudiantes y yo tuve asignaturas de libre configuración, te cogían la más fácil que había en otro grado porque era de no sé qué y así subían la media. Pues uno ya peina canas y se da cuenta que era un buen modelo para intrincar. O anoche hablaba con Vero y con Leire de jugar a que en la propia Junta de Andalucía también están tratando de hacerlo ahora, que los cursos primeros de distintas carreras sean comunes. Y sean comunes y sean STEAM. No STEAM, sino STEAM, donde empiezan a meter la A de arte y meter la parte de filosofía y metan la parte de IA. Claro, voy a parecer que es mi sombrero. Es fundamental una formación transversal de IA en los primeros cursos de la universidad y probablemente llega tarde. Pero aquí, o sea, algo, bueno, y esto está surgiendo ahora, pero al hilo también de lo que decía Albert, llama la atención, ¿no?, que poder recibir un cuestionario de CRUE de docencia para preguntarnos cómo estamos implementando la IA en nuestras universidades. Y dices, pero ¿quién empieza con esto, no? Tiene que ser la CRUE, tenemos que ser nosotros, cogemos autoría, ¿qué autoría tenemos las universidades sobre esto? ¿Es CRUE? ¿Son las agencias? O sea, yo creo que hay un punto que se está haciendo una exploración Claro. de lo que son siempre los exploradores en las universidades, pero cuando hay que empezar a decir, que esto es lo que os decía de los discursos y viendo a una rectora y a un ex rector, no digo de qué instituciones, me parecía el discurso que después de noviembre del 22 que estemos a estas alturas y sigamos diciendo que la IA tiene oportunidades y riesgos, que esa sea la conclusión y que no digamos, no, que vayamos más allá. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a por los reglamentos de evaluación, tenemos que cambiar la evaluación, tenemos que mover los modelos, tenemos que sentarnos con la NECA, tenemos que... que nos pusimos todos, ministerio, agencias, REACU, universidades, CRUE, ¿no? ¿Y por qué en este caso seguimos otra vez, hemos vuelto a ver quién empieza? Y a lo mejor puede ser tenemos que ser las universidades las que empecemos a demostrar cómo se implementa y hacer investigación de calidad y demostrar que se puede hacer. Tenemos que ser nosotros desde abajo los que empujemos a los de arriba, y digo arriba, equipos de gobierno, CRUE y demás. Tienen que ser ellos los que tomen la batuta. ¿La van a tomar? A mí me sigue pareciendo que, entiendo que puede parecer relativamente poco tiempo, pero me parece que ya se tendría que estar diciendo algo. Y me parece que seguimos en modo sondeo. A mí es una discusión que me resulta más rara o más extraterrestre, más tal. O sea, yo realmente, desde la perspectiva de una persona que trabaja o que lleva 33 años, madre de Dios, trabajando en una institución creada por un tío, claro, nosotros competimos con, no sé, con muchas universidades a nivel mundial, etcétera, etcétera, pero somos la única del ranking que ha creado un tío, un emprendedor, ¿no? En el año 73. ¿Qué hace Diego cada vez que quiere que un tema se vuelva muy importante? Pues nos pone a competir. Nos pone a, oye, pues
Nos dice, hay que ir por aquí, pues a ver quién me propone cosas, tal. Pues se desarrolla una competencia interna, siempre llega algún inspirado que dice, sobre esto hay que hacer un máster. Sabéis que el máster hace, el IE hace másters como salchichas, ¿no? O sea, oye, hacemos un máster y si dentro de 10 años o menos, en algunos casos el ciclo de vida de un máster es menor todavía, hicimos un máster en e-business en el año 2000 cuando yo volví a Estados Unidos. A los 4 años e-business era business as usual y aquello no tenía ningún sentido. Se acabó el máster en e-business. Ya está, ¿no? Entonces, aparecen otros que dicen, oye, está bien, pero ya que hemos hecho un máster en e-business, pues los profesores que daban clase de esto y aquello en ese máster se pasan a dar electivos en el MBA. ¿Qué conseguimos? Permear unos conocimientos, que son unas asignaturas que se han desarrollado, pues permean al core general de los másters de toda la vida, de los regulados, ¿no? ANECA. Yo a ANECA le tengo mucho cariño, pero lo que más hacemos con ANECA es hackear a ANECA. Ha salido esta mañana. Nosotros nos dedicamos a cordialmente hackear a ANECA. No perdemos la cordialidad y hacemos presentaciones y todo lo que hacemos, pero lo que estamos haciendo todo el día es hackeando a ANECA y mis compañeros del IES y del SADE hacen lo mismo. Entonces, ¿quién tiene que llevar el liderazgo? Yo creo que el liderazgo hay que llevarlo a partir de un momento en el que todos los actores implicados se sientan cómodos ahí. Y ahí viene mi problema. Mi problema es que cuando hablábamos de Machine Learning, nos dedicamos, y seguro que habéis visto iniciativas en ese sentido en vuestras universidades, a formar data scientists, científicos de datos. Nos hemos dedicado a formar gente enseñándoles Python, enseñándoles R, enseñándoles a programar lenguajes sencillitos para que todo el mundo pueda programar. Python, vamos, no sé cuánta experiencia tenéis en lenguajes de programación, pero cualquiera... Estos tienen. Por eso, cualquiera programa en Python en 2 semanas. Lo que no va a conseguir es ser en una tarde, pero no, lo que no va, totalmente, o sea, Python y R los aprendes en una tarde, lo que no vas a ser es un buen desarrollador y que eso vas a tardar 5 o 10 años, ¿no? Pero claro, ¿por qué les enseñábamos eso? Porque son lenguajes sencillitos, porque programan y porque tienen librerías muy gordas preparadas para poder ser utilizadas, ¿no? A lo mejor no tenemos que hacer eso. Es que yo creo que hemos formado muchos más científicos de datos de los que el mercado va a demandar en 2 generaciones. Y lo que hace falta son gente que sepa utilizar herramientas sencillas para crear algoritmos. Es más, lo que me hace falta es que cualquier profesor de cualquier asignatura, incluidas las de artes, sean capaces de programarse su propio algoritmo con una herramienta no-code, o low-code como mucho, para cubrir sus propias necesidades. Oye, que quiero un algoritmo que me corrija un examen de tipo ensayo, que yo le dé un modelo y que a partir de ahí, en función de lo que esté escrito, deduzca si está cubriendo esta pregunta o no la está cubriendo y le asigne una nota o lo ordene. Yo prefiero que no asigne nota, prefiero que ordene. ¿No? Las notas ya la asigno yo. Pero que me dé una curva, que para mí yo tengo que corregir con curva todo el rato, ¿no? Pues si me hace la curva o la ordenación el propio algoritmo, ¡viva! Oye, yo adoro dar clase, pero odio corregir. Y me parece que es el caso que nos pasa a casi todos, ¿no? Pues si me corrijo un algoritmo, genial, ¿no? Siguiendo el argumento de Enrique y aterrizando y respondiendo a tu pregunta. ¿Quién tiene que liderar esto? Depende de qué. O sea, él ha empezado diciendo antes el tema de ponerle puerta al campo, de decidir si se usa, si no se usa. Eso es obviamente la prohibición, todos coincidimos, o aquí en esta mesa coincidimos que no tiene sentido. Pero es una cosa aparte y puedes tener una prohibición a nivel gubernamental. ¿Quién tiene que liderar esto? Nosotros, CRUE. Tipo pandemia. Esto no lo puedes hacer solo. O sea, nadie se va a hacer un modelo de lenguaje solo, como mucho puedes utilizar uno y entrenarlo, y además lo tienes que entrenar para algo que te valga. O sea, aquí no se trata de ponernos la informática, la programación, sino somos gestores, somos directores de centro de innovación, directores de enseñanza online, y CRUE es muy diversa. Tú lo has dicho, no es lo mismo una universidad donde hay una persona que es la fundadora y manda y se hace, que una estructura de personal de una universidad pública, que tienes que meter un nuevo servicio, que meter una RPT. Entonces, esto es un mundo maravilloso. Al profesorado, formación. ¿Cómo? Con best practices, con casos de uso. ¿Y qué podemos nosotros, como vicerrectores, como directores y tal? Yo, obviamente, pienso que esto tiene que venir del equipo directivo de arriba, igual que la implantación de decir, hemos pasado por esto con otras cosas. O sea, ¿cómo se monta una unidad de enseñanza online en una universidad clásica presencial? Tú lo has vuelto a sacar hoy. Entonces, la única forma es que haya un convencimiento total en el equipo de gobierno.
y que haya un liderazgo desde el equipo de gobierno. ¿Cómo lo estructuras? Fijaos, de los dos, es que los de Forte la verdad es que da gusto siempre, los dos webinars que llevamos en Forte, ChatGPT y Learning Analytics, que contó Abelardo Pardo el otro día, un modelo de cómo implantar Learning Analytics en una universidad. ¿Y queremos implantar analíticas de aprendizaje por gusto? No, puso 2 ejemplos perfectos. Dice, mire usted, yo es que tengo el modelo, incluso no tengo ni que hacer predicciones. Si quito las predicciones y me ayuda para formar al estudiante y para mejorar el proceso de aprendizaje, tengo el marco global de cómo implementarlo. Y si encima me ayuda a darle feedback personalizado, eso que he ganado. Y tanto él como el otro día, Margarida Romero, ¿qué te dicen? Tú tienes que montar un servicio de ese estilo y necesitas lo mismo que en una unidad de innovación docente y que en una unidad de enseñanza online. Un equipo multidisciplinar. Por un lado decían, expertos en aprendizaje, expertos metodológicos, pedagógicos, tecnólogos educativos, expertos en IA, expertos en diseño de interfaces de usuario, en experiencia de usuario y analistas de la información y estadísticos. Y por el otro lado lo simplificaban más. Expertos en el aprendizaje, expertos en estadística y expertos en TIC. Pues tú sabes que para montar un servicio de este estilo, que te gestione la unidad, que te dé la formación, necesitas tener en tu universidad un equipo multidisciplinar de ese estilo y mi apuesta es que tiene que ser una defensa desde todo lo alto. Si no, no vas a tener un servicio. Vas a tener, como hemos tenido muchas veces, grupos de innovadores dentro de tu universidad que montan un piloto y lo aplican en una facultad con una herramienta pequeñita y que luego no hay forma de escalarlo. Defensa y legitimación desde arriba, pero luego la aproximación bottom-up. O sea, lo que tienes es que buscar campeones. Nosotros hacemos quick wins. O sea, un quick win es un seminario de 2 horas en Zoom. Vendrá la gente que venga, pero oye, ya salen unos cuantos de ahí entendiendo una herramienta. Yo el último que hice personalmente, o sea, que impartí yo, era de virtualización de cámara para poder hacer formación online virtualizando la cámara, que es mucho más, te da muchas más posibilidades, ¿no? Pero lo mismo haces uno sobre, no sé, prompt engineering con ChatGPT o sobre cómo crear algoritmos en BigML para, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es no code, ¿no? Entonces, esos quick wins lo que te generan son gente que empieza a aplicarlo y que de repente se encuentra con una herramienta en sus manos que le funciona bien. O sea, si tú le explicas a un profesor, oye, que si alimentas a ChatGPT, por ejemplo, sigo con ChatGPT por el ejemplo más tal, ¿no? Con unos cuantos artículos tuyos y luego le dices que las respuestas te las genere con tu estilo de escritura, te lo hace. Que si un alumno alimenta a ChatGPT con una serie de trabajos suyos que tienen faltas de ortografía, y le dice a ChatGPT que escriba con ese estilo, meterá faltas de ortografía, ¿no? Entonces, aprender prompt engineering, aprender cómo utilizar ChatGPT de una manera un poco más tal que simplemente haciendo preguntas, es que eso es un seminario de Zoom de 1 hora y media. Sin más, ¿no? Es un momentito. Entonces, que surjan, ¿no? Las florecillas ahí creciendo en distintos departamentos, en distintos tal, yo creo que es simplemente legitimar desde arriba, pero impulsar a que salgan desde abajo. Eso es interesante y la parte hilando eso con lo interdisciplinar, o sea, cuando se trabajó en aquel momento del COVID, varias sectoriales, porque cuando dice CRUE, tiene que ser CRUE, o sea, que tenemos que ser nosotros, pero hubo varias sectoriales y aquí lo engarzo porque nosotros sí que estamos sometidos a la legislación europea que en este contexto de la IA, bueno, pues ya sabemos que se va a regular no solamente si nos sentimos cómodos subiendo datos de nuestros alumnos, es que no nos dejan subir datos de nuestros alumnos. Pero aquí al mismo tiempo te viene la pregunta de qué potencia podemos estar perdiendo frente a otros modelos educativos internacionales y al alcance de todo el mundo que no están siendo tan restrictivos en esta regulación, ¿no? O sea, por una parte estamos y aquí hay posturas de los dos tipos de gente que está diciendo que le parece bien que se esté regulando ya, ¿no? Y que antes de que esto se vaya de las manos, y gente que piensa que, y yo me encuentro entre esas, de esto todavía no han dado lo suficiente para ponerle límites, entonces no vamos a saber hasta dónde puede llegar o qué tipo de disonancias se pueden generar como para que esto suceda. Al hilo de eso, de la regulación y demás, y de hacer cosas dentro de la universidad, tiene que estar hilado. O sea, no puede ser que
alguien imparta algo que no esté coordinado con sus asesorías jurídicas, con la ley, ¿no? O sea, porque esto de creo que es importante la multidisciplinariedad en ese sentido, ese abordaje, ¿no? Sí, pero hay que ser un poco anarquista. O sea, lo que no puedes es pedirle a la gente que se mueva después de haber pedido el placet a todos los... Es complicado. Pero ¿cómo viene la legitimación desde arriba? Que me encanta, ¿eh? Me lo he apuntado. Legitimación desde arriba, aproximación desde abajo. ¡Pum! ¿Cómo es la legitimación desde arriba? Es liderazgo, es decirle a la gente por dónde tenemos que ir o la importancia que tiene ir por aquí. Pero esos son los equipos de gobierno. Claro, pero yo creo que CRUE lo que tiene aquí es una necesidad no solo de inspirar por dónde hay que ir, sino además de inspirar la propia legislación. O sea, tenemos que ir más arriba, tenemos que ir por cómo se está legislando hoy en día. ¿Cómo legisla hoy en día el político medio? Dado que el político medio no tiene ni maldita idea de lo que está legislando generalmente, y vale, no se puede pedir a un político que sepa de todo. Eso es evidente, ¿no? Pero ¿en función de qué legisla el político medio hoy en día? Pues legisla en función de una cosa, por ejemplo, llamada alarma social. La alarma social genera mucha legislación. A veces incluso protestamos porque se legisla en caliente, justo cuando está la alarma social ahí a tope en todos los medios y tal, ¿no? Se legisla casi a golpe de telediario, ¿no? Entonces, la alarma social es lo que está creando ahora Sam Altman, las Big Tech, etcétera, etcétera, viralizando una idea de es que la IA es peligrosísima y puede acabar con la extinción de la humanidad. Andrew Inch grabó un vídeo que estoy utilizando en alguna de mis charlas en el que dice, yo no entiendo, y Andrew Inch lleva trabajando en IA, ni lo sé, el tiempo, ¿no? Yo no entiendo cómo pueden decir que esto puede significar la extinción de la humanidad. No se me ocurre qué manera puede hacer que un algoritmo extinga a la humanidad. También es verdad que, hombre, peligros tiene. La IA tiene peligros. Tiene el peligro primero de los sesgos, con qué la educamos. El peligro de cómo evolucionan esos sesgos. Si tenemos un algoritmo educado con unos datos determinados, la gente se pone a usarlo mayoritariamente como ocurre con ChatGPT. Y lo que ocurre es que empezamos a alimentar a ChatGPT con páginas generadas con ChatGPT, pues ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Que esos sesgos se vuelven convergentes. Y perdemos, no solo perdemos variabilidad, sino que incidimos cada vez más en los mismos errores, ¿no? Tiene un sesgo evidente de quién controla esto, un problema evidente de quién controla esto, y tiene otro problema evidente de sustitución de puestos de trabajo. Pensábamos que la IA iba a sustituir los trabajos de las famosas 4Ds, ¿no? Peligrosos, aburridos, dull, dangerous, demeaning, deshumanizantes, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de trabajos, y nos hemos encontrado con que la IA ahora lo que sustituye son trabajos administrativos, creativos, los que haces delante de un ordenador, no los que haces con un pico y una pala o con un tal, ¿no? Entonces, cuidado, nos podemos encontrar con problemas importantes en la sociedad de repente, ¿no? Hay quien dice que los varios cientos de miles de personas que las Big Techs han quitado del medio en lo que llevamos de año es porque están convencidos de que van a hacer más con menos y, por lo tanto, pueden prescindir de muchos ingenieros, muchos programadores, desarrolladores, etcétera, porque ahora un desarrollador con un copiloto, con la IA, puede ser muchísimo más productivo. Ya veremos. Yo creo que hay que intentar que esos miedos, pues sean las universidades, la CRUE, etcétera, quien le diga al regulador, a ver, vamos a ver lo que hay, ¿no? Hay que tener una posición de autoridad ahí. Aquí apunto ahí a Pedro, ¿eh? Sí, punto de mira por ser representante ahí, ¿no? de CRUE digitalización y demás. Bueno, ahora a lo mejor quieres compartirnos tu opinión. Sí. Antes, Óscar. Y enlazo con Pedro. ¿Quién puede responsabilizarse de qué? Separo ética y regulación. Entonces, la parte de ética. CRUE puede liderar un código ético. O sea, hay dos posturas con lo de ChatGPT y con la IA generativa en general. Prohibirlas o utilizarlas de forma adecuada. ¿Qué están haciendo muchas universidades americanas? Definiendo un código ético que el profesor le da al estudiante nada más entrar allí y dice, usted puede utilizar. ¿Qué han hecho las revistas de investigación? Yo soy editor de varias revistas de la IECubo y ya te dicen, si usas ChatGPT lo pones. Primer paso, y simplemente eso. Lo he utilizado para tal cosa. Pues en docencia, el profesor llega el primer día y le pone un código ético al estudiante, usted puede utilizarlo, no me puede engañar, tiene que decir que lo ha utilizado.
Se nos ha pasado por el camino el cambiar la forma de evaluación. ¿Cuál es el cambio de la forma de evaluación? Si lo utilizas para que te apoyen competencias, cuando vamos a evaluar vamos a asumir que lo ha utilizado. Entonces, metámoslo en la evaluación. En cualquier tipo de aprendizaje memorístico y tal, te coges un texto sobre una pregunta y le dices, es lo más básico y es de andar por casa. Esto me lo ha generado ChatGPT o me lo ha generado una IA generativa. Discútemelo. O sea, no queremos que tengan pensamiento creativo, que tengan esa capacidad, pues en vez de decir, no, no lo uses, ponlo ahí y discútelo. Entonces, ese código ético puede ser promovido a nivel de CRUE. Y cada universidad que lo adopte directamente o lo que lo personalice. Comisión interministerial, comisión intersectorial. Ahora, regulación. Yo creo que con regulación Houston podemos tener un problema. ¿Por qué? Yo cuando doy mis charlas de divulgación siempre les digo lo contrario, ¿no? Llego y digo lo que decías tú, ¿no? Digo, yo me siento muy feliz de vivir en Europa, desde el punto de vista de la IA, porque los tres modelos, ¿no? La IA de China es videovigilancia, y no sé si habéis visto Black Mirror, y tienen un modelo de puntos donde a ti te están mirando lo que haces en cada momento y con eso viajas o no viajas y tal. IA dirigida a videovigilancia y control personal. La IA de Estados Unidos, Enrique ya lo ha dicho, es pasta. Y vale todo mientras genere pasta. Y nosotros nos sentimos protegidos con la GDPR y con todo. ¿Eso qué va a hacer? Que seamos más lentos. Ninguna empresa europea iba a poder competir, no tenemos tantos unicornios ni nada con estas grandes. Pero, ¿sabéis cómo va el tema de la legislación? Que justo lo están aprobando ahora. Nosotros le damos la formación de IA al Consejo General del Poder Judicial. Este año vamos por la 5ª edición. Y es una maravilla ver, hay jueces que están utilizando ChatGPT en su trabajo diario para quitarse. Y lo hacen ellos directamente. Cuando Enrique decía de programar, es que no hace falta ni saber programar. Se lo hacen y se lo hacen para la vista previa, cuando están haciendo la alegación de motivos, automáticamente han entrenado, han hecho un fine-tuning del ChatGPT para que escriban como ellos mismos. Y dicen, no, esto es lo que yo hacía antes con mi secretario judicial y en vez de tardar 250 minutos en 50, tardo 5 minutos. Entonces, ¿a qué viene todo este rollo? Que lo he metido por medio la morcilla para que veamos que muchos lo utilizan sin necesidad de programar. La legislación, tal y como se está haciendo por modelos de riesgo. La AI Act, que es la ley europea. Yo me he sentido muy cómodo, yo le agradezco mucho a Macron que nos haya unificado a todos y que él fue el que lo lideró y lo lideró desde Francia y tenemos una política común en Europa y tenemos una legislación común que nos ha protegido. ¿Qué nos puede ocurrir ahora? Lo clasifican en función de las 4 categorías de riesgo. La categoría baja no hay ninguna intervención, pero la educación como parte social es categoría alta y eso automáticamente implica que tenemos que pasar por todos los filtros, lo cual es muy bueno y muy malo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo se sabe el perro, pero no se sabe el collar que le vamos a poner. Hay 2 visiones de cómo se va a controlar eso. O por listas de checkboxes, de usted implica al usuario y lo implica al diseñador. ¿Ha hecho usted tal? Sí. ¿Ha hecho usted tal? Sí. ¿Ha hecho usted tal? Sí. Ahora vamos al usuario. El usuario es la audiencia. ¿Es esto explicable? ¿Tiene estos ecos? ¿Tiene tal? Vale, eso es fácil. Pero es muy probable que gane la otra posición, que es tener auditores de riesgos de inteligencia artificial. ¿Otra agencia? De calidad. Llámalo agencia, llámalo un negocio donde haya, claro. Entonces, el juez que trabaja con nosotros, que es uno de los jueces expertos, Alfonso Peralta, en IA en España, aboga porque eso tiene que ser con una auditoría. Y claro, pensar, pues tú lo acabas de decir, otra agencia, cada cual piensa en su agencia, en su ISO no sé qué, no sé cuánto. Pues si ya tenemos bastantes, trasládalo ahora a que tú quieras poner el ChatGPT, la IA generativa que sea, con tu profesorado, con tu estudiantado. Pues puede suponerte un problema adicional. Y puede suponer la diferencia que decía Enrique de cómo lo están utilizando en un sitio o en otro. Lo último que me enteré la semana pasada, y además muy bien porque esto está muy democratizado, fui a una charla de un FPU de física aplicada que mandaron a la universidad y como estaba estudiando esto, como Leire me ha metido en este fregado y me tenía que poner al día, y hablaba sobre IA en docencia y gestión. Y decía, madre mía, un chaval, y me fui allí. Y me enteré por él que Japón acaba de liberar, no considera leyes de copyright, todo lo que sea entrenar una IA generativa. Entonces, todo lo que tú le metes a ChatGPT, por simplificar, o todo lo que le metes a Midjourney o cualquier cosa que te genere imágenes, si lo has utilizado para entrenar el modelo, en Japón no tiene copyright. Entonces, ¿esa legislación para qué sirve?
para que lo metas en la universidad y automáticamente tengas unos tutores personales excelentes. Aquí es muy probable que eso nos pare un poco. Cuidado, que yo estoy súper de acuerdo en calidad y en muchas de las cosas es cuando ya se burocratiza tanto y ¿no? Se agarrotas el sistema, y creo que va ahora a tal velocidad, y esto de la autonomía universitaria, ¿no? Que yo creo que es, bueno, no sé en qué medida va quedando o no va quedando, pero creo que esto va a tal velocidad que sí tiene que haber unos parámetros de calidad, por supuesto, pero quiero decir que necesitamos tener flexibilidad. Y aquí con la temática también de la ponencia, que era la integración de la tecnología con la pedagogía. Está fenomenal que aprendamos también toda la inteligencia artificial, sea ChatGPT, sea otra inteligencia artificial generativa, predictiva, lo que sea, pero si tenemos un cuerpo docente que no entiende bien lo que es la evaluación, los resultados de aprendizaje, ¿no? O sea, quiero decir que quizás haya que ir también a la base, porque en función de eso nos tendremos que reformular y aplicar las tecnologías para ese, ¿no? Pero a mí me parece que es lo mismo que la enseñanza online. Hoy lo volví a decir Albert. O sea, cuando hace 25 años estábamos tratando de decirle al profesorado de una universidad presencial, el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, algunos te miraban así, pues aquí es exactamente lo mismo. Ha cambiado el escenario y hay que reformularse. Oye, ¿habéis estado muy calladitos? Carlos. Sí, es el momento de... Espera que estamos grabando. Espérate un momentito, por favor. Llevamos el cable. A ver que te llegue. Sí, creo. Sí, tienes cable. Sí, aún queda mucho ahí. Hola, de esto que comentabas, Leire, dices de los profesores y la dificultad de embarcar a los profesores y tal, yo aquí sí que veo una diferencia sustancial que no ha pasado con otras cosas. O sea, yo cuando vas a vender, crea los objetivos de aprendizaje, crea las asignaturas desde el principio, hazlo bien. El profesor lo que entiende es, tengo que hacer más faena, tengo que hacer más trabajo. Y eso le produce... Y tú vas y le dices, no, pero es que al final sales beneficiado. Y es verdad, pero sales beneficiado al final. Sale beneficiado el estudiante. Pero tú tienes que programar tus asignaturas, preparar tus actividades. No coges el libro y lo copias, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser un poco distinto, porque aquí sí que en la venta tú le vas a vender y además te cuesta menos trabajo. Y yo creo que esto sí que puede ser un factor muy relevante. Yo, si me dejas, te cuento una anécdota personal de cuando entré en el IE, hace 30 y tantos años. Mi primer decano, el decano del IE en aquel momento, no valoraba demasiado la enseñanza. Yo entré dando clase de software, básicamente. Era un biólogo que sabía usar un ordenador y como no hablaba raro, el IE dijo, este tío no habla raro porque no es ingeniero y no sabe hablar raro, por lo tanto pues va a ser interesante que dé clase de software porque se lo va a explicar de una manera a los directivos que no les da miedito, básicamente, ¿no? La sala de informática que había, y había una, tenía 35 plazas. Los alumnos estaban en grupos de 50 personas. Rápidamente el decano se dio cuenta de que, dado que a mí me habían fichado por sesiones sueltas como freelance y tal y cual, se dio cuenta de que mis grupos había que dividirlos en dos y propuso que a mí se me pagase la mitad por sesión. Porque claro, había que... Total, la tiene que dar 2 veces, pero es la misma y tal y cual. Tal. Aquello no triunfó, porque si no seguramente no habría seguido en ese tal. Y de hecho lo que yo le dije al decano es, vamos a ver, mi asignatura cambia tanto todos los años, me tengo que reformular completo el programa, porque cambia la versión, porque cambia el programa, porque cambia no sé qué. De ahí pasé a dar innovación, ya ni te cuento lo que cambio de un año para otro, todos mis casos prácticamente cambian de un año al siguiente. Mira al profesor de finanzas, mira al profesor de, yo qué sé, el profesor de finanzas sigue dando el Juguetes Paraíso, el casito de planificación financiera que daba hace 10 años y no ha cambiado. Y si se lo obligas a cambiar, lo cambiará, pero es una chorrada, porque la planificación financiera sigue siendo la misma, ¿no? Y yo no. Oye, págame más por sesión, no menos, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Si tú en un escenario de cambios, digamos, incrementales, lo que hacen la mayor parte de los profesores es coger el programa del año anterior
o el que se ha consensuado en el departamento, hacerle 4 cambios para estar más cómodos ellos, o porque tienen más familiaridad con un material que con otro, o con un caso que con otro, y entregarlo todos los años. Yo creo que lo fundamental ahora mismo es decirle al profesorado, tíos, este entorno no es incremental, este entorno se ha vuelto disruptivo. Y en un entorno disruptivo vas a tener que cambiar tu programa un huevo, un montón. O sea, como no cambies un montón tu programa, estás desactualizado. Y te va a mirar el alumno y va a decir, fíjate, no me habla de esto, ni de esto, ni de esto. Entonces, claro, esto en un entorno como el IE lo que nos pasa es que como la evaluación del alumno es material radioactivo y si sacas por debajo de un 4/5 está peligrando tu curso del año que viene, joder, si lo entendemos rápido. Vamos, nos dice el director de área, incorporad esto y ser muy disruptivos y tal, porque esto es importante, y vamos todos como el novio de la muerte, somos todos legionarios de repente, ¿no? Incorporamos todo a toda velocidad porque nadie quiere de repente, ¿sabéis lo que nos hace? O sea, a un asociado, a un profesor asociado, a un profesor que no está en plantilla del IE, sino que viene a dar sus clases, una mala encuesta se lo puede cargar. Pero a un profesor de plantilla, a un profesor tal, evidentemente no te echan por una mala encuesta, pero en cuanto llevas 2 malas encuestas seguidas, te hacen ir a un curso completo con un profesor del área que tenga buenas encuestas. Imaginaros. Como los puntos del carnet de conducir. Imaginaros cómo te sientes. Venga aquí ya, con mis canas y tal, vengo a ver cómo lo hace aquí este chaval. Y tal. Y lo haces cuando hace falta hacerlo, pero oye, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental es crear en este momento esa cultura en el profesorado de esto ha cambiado mucho y tenemos que incorporarlo a toda velocidad. Una cosita muy rápida, porque teníamos preparado muchísimas cosas y sabíamos que no nos iba a dar tiempo. Y enlazándolo con lo tuyo, te lo compro totalmente. Habíamos preparado una lista de casos de uso con universidades, que luego las podemos pasar si os interesa, de lo que hablábamos, de piloto, de decir, oye, esto en mi universidad vendría muy bien. Eso es importante. Y esto. Y entonces, justo lo que tú dices, a mí lo que más me ha sorprendido de todo lo que he visto, ¿conocéis la universidad, la Khan Academy? Está online. ¿Habéis visto el Khanmigo? A mí es lo que más me ha llamado la atención de todo. Es un tutor inteligente basado en además lo dicen ellos, en GPT 4.0 porque tienen convenio con OpenAI. Pero no me interesa tanto la tecnología que hay por debajo y el transforme y los parámetros y tal, sino me interesa la doble versión que lo utilizan para el estudiantado. Me gustó muchísimo, el tipo en la demo se marcó allí un moco, como dice mi hijo, que se puso a estudiar historia y entonces le decía, hacía un juego de rol con un personaje histórico. No es que te estudies a Napoleón, sino le decía al Khanmigo que hablara como Napoleón. Pero importantísimo lo del profesorado y enlazando con lo que decía Enrique. Tú tienes que hacer casos de uso. El tutor inteligente te va a ayudar, te va a quitar el trabajo para actualizar y te va a guiar en el programa. Y te va a guiar al hacer nuestras guías docentes, nuestras guías de estudio. Entonces, por primera vez, sí que podemos vender la enseñanza online. Todos sabemos que te matas a trabajar, tú lo has explicado muy bien, y que una vez que lo tienes todo montado y que has hecho el diseño educacional y qué tal, empiezas a recoger. Pero has trabajado el triple que repitiendo el mismo programa. Mientras que aquí dicen, no, oye, mira, tú tu caso de estudio se lo das aquí y dices, cámbiamelo y tal, y te salen 3 casos de estudio. Y si encima te clusteriza y te ayuda a corregir, que yo también odio corregir, y es lo que más me cuesta, yo me he ido a sociología a dar clase de análisis de redes sociales a la edad, y sí quiero que aprendan, y les parto las prácticas en pequeñito y me corrijo 256 prácticas. Y llevo 3 años ya, y el año que viene van a hacer las prácticas por pareja, porque uno ya no da para tanto. Entonces, claro, y tengo un ChatGPT yo mío, ¿no? Me he hecho un Word con mis frases estándar, porque al final las prácticas de todos los años si tú entrenas a tu IA generativa para que corrija como tú, yo me ahorro horas y horas de corregir. Entonces, eso se lo enseñamos a un profesor y eso vende. No le estamos cambiando el escenario, pero con una ventaja personal en su tiempo que puede dedicar a otras cosas. Yo hago exámenes, o sea, quiero decir, con IA, o sea, ahora lo que hago, yo hacía un tipo de examen en el cual el examen es a laptop abierto, o sea, portátil tal, ¿no? Y los hago como escribo habitualmente. Un examen mío es un post de los que escribo todos los días. Tiene un montón de enlaces y el alumno no le va a dar tiempo a leer todos los enlaces, ¿no? Y lo menos importante es el texto del examen. Es que como no lea los enlaces no se va a enterar. Entonces tiene que priorizar cuáles se lee y cuáles no y tal. ¿Qué ocurre? ¿Qué descubres?
que cuando le das 3 o 4 exámenes de ese tipo y le das los enlaces, te escribe el examen. Y te lo escribe con tu estilo, y lo escribe muy bien. Y oye, pues hago exámenes como churros. Entonces, claro, de repente puedo hacer exámenes ABCD y que no haya ningún problema y unos se inspiren de la manera tal. ¿No? Pero creo que el problema puede ser no tanto el si podemos corregir o no, como el qué queremos corregir. O sea, para mí, mi problema ahora es qué quiero corregir. Yo tengo alumnos muy heterogéneos. Mis alumnos están trabajando varios años antes de venir a hacer el máster, por ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé, en una asignatura de contabilidad tienes alumnos que ya saben contabilidad y que van a aprender una cosa muy poquita pues, de cómo, ¿no?, de hacer pues, la contabilidad más analítica o más no sé qué, ¿no? Y hay alumnos que no tienen ni maldita idea, porque vienen de una carrera que no han tocado eso, o de una experiencia profesional que no han tocado eso. Yo quiero evaluar lo que saben al final, el nivel final, o quiero evaluar lo que han aprendido conmigo, porque es muy distinto. Yo ahora con ChatGPT lo que podría corregir es podría plantear una corrección individualizada en función de lo que la persona me dijo que sabía en su application para el IE, puedo decidir, oye, ¿qué ha aprendido o qué no ha aprendido? ¿Eso es justo corregirlo o debería corregir simplemente nivel de salida? A lo mejor el qué corrijo es una discusión interesante. Sí. Bueno, primero, completamente de acuerdo con la línea esta que estabais comentando ahora con respecto a hacer los profesores, con respecto a lo que decías tú ahora. Bueno, son las preguntas que nos tenemos que hacer sobre la evaluación, entre otras, ¿no? Y que yo creo que nos toca, ¿eh? Nos toca, no solo por el ChatGPT, sino que nos toca porque yo creo que tenemos que renovar la forma de enseñar desde esa perspectiva también. Yo quería volver solamente un poco a lo que estabais diciendo antes, que preguntabais quién lo tendría que hacer, quién tendría que decir alguna cosa. Vamos a ver, solo una reflexión al respecto. Por un lado, tenemos que evitar que, como habéis dicho, que se legisle desde el miedo. Tú, Enrique, has dicho al principio que la tendencia ahora es que las universidades se van a tirar adelante. Sí, pero la sociedad no estoy seguro. No sé si conocéis el caso de Suecia, donde ya se ha prohibido el uso de las pantallas en las escuelas, por ejemplo, ¿no? No tanto. Ya, pero es una tendencia, ¿no? Una tendencia que enseguida hay gente que sale a aplaudir con las orejas y abrazarla, ¿no? Es decir, eso existe también y tenemos que ser conscientes de hasta qué punto esto va a equilibrar o a desequilibrar, digamos, el desarrollo de otras tendencias con el uso de las tecnologías, ¿no? Por lo tanto, evitar que se legisle desde el miedo, porque si no acabamos teniendo una burocracia bloqueante. La burocracia bloqueante lo que nos impide es hacer nada. Es decir, es estar siempre pendientes, que lo puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Por ejemplo, tú decías, bueno, pues se crea otra agencia a lo mejor, o se tiene que crear otra cosa, o se crean varias comisiones dentro de la universidad, que es una manera, digamos, de bloquear las cosas muy efectiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que tendríamos que evitar para poder avanzar de verdad y nosotros mismos, igual que hace la IA generativa, poder ir aprendiendo nosotros mismos de nuestro propio planteamiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que regulación, de acuerdo, sí que estoy de acuerdo, pero quizás aún no. Entre otras cosas porque yo creo que todavía sabemos muy poco, ¿no? Y quien ha de legislar todavía sabe menos. Por lo tanto, yo iría con una cierta calma, es decir, vamos a tener que regular, pero no pongamos el carro delante de los bueyes a la hora de hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que tendría que haber propuestas desde abajo, razonadas, ¿no? No solo éticas, como decías tú, sino propuestas de uso. Es decir, que, por ejemplo, este grupo de trabajo de la CRUE elevase propuestas de uso que se asumiesen y entonces eso llegase a quien tiene que legislar, pero que ya llegase un documento de trabajo muy bien trabajado, es decir, que ya estuviese pensado. No les dejemos caer en la tentación de que legislen desde arriba, es que porque esto pasará. Para eso. Exacto, porque si no pasará, ¿no? Y después simplemente un apunte, lo que se ha dicho de que algunas Big Techs han advertido de los peligros y que lo quieren frenar, desengañémonos. Esto es una lucha económica entre las Big Tech. Okay. Es decir, no puede ser que una cosa salga antes que las otras, porque entonces nos dejan en una situación, digamos, incómoda y poco competitiva y, por lo tanto,
Eso es un problema de estas empresas, no es un problema real de la inteligencia artificial, es un problema de su estrategia competitiva de negocio. Entonces ahí a veces yo creo que nos tenemos que separar un poco, o al menos verlo desde una cierta distancia, porque si no nos confunde, ¿no? Ya está, gracias. Y de hecho sabemos que en el fondo cualquiera que haya estado en tecnología en las últimas décadas sabe que el mejor algoritmo al final será el que se haya hecho mediante código abierto, de manera transparente, con un montón de actores, alimentado de una manera cooperativa, de la misma manera que el mejor sistema operativo hoy en día pues, es Linux y sus derivadas, o Android y sus derivadas, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. La única pega que pongo es que en la legislación no vamos a poder influir. ¿Tú crees que no? No, nos va a venir desde Europa. Entonces, ya te digo, en el momento de que digan educación es high risk, pues iba a decir algo muy castizo, me voy a callar. Nos tenemos que canalizar a través de las legislaciones europea de educación como high risk. Yo creo que hay posibilidad de influenciar en la legislación. O sea, de la misma manera que, no sé, un par de veces yo me he encontrado hablando en el Parlamento Europeo, porque me ha llamado una vez un grupo parlamentario y otra vez el propio Parlamento Europeo. Una vez para hablar de regulación de los derechos de autor y la otra vez ya no me acuerdo para qué era. ¿No? ¿Por qué? Pues porque dicen voy a tirar de alguien que escribe sobre esto habitualmente, etc. Oye, la universidad yo creo que tiene que tener ese papel. Claro, pero el problema que veo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que los expertos pueden orientarlo. El problema que es que la ley es de IA en general. Ya. Entonces, claro, regular la protección de datos es protección de datos en todos los entornos. Y puedes encontrarte con protección de datos en el entorno universitario tiene unas características particulares. Y tenemos nuestros delegados de protección de datos. Aquí, como la ley estaba antes de todos los usos educativos, está para todas las tareas que afectan al ser humano. Y educación es solo una. Entonces, yo veo muy complicado, y con lo rápido que van, porque van rápido en lo del carro y los bueyes que tú decías, por esos miedos probablemente. Entonces, aquí en Europa está a punto de caramelo la ley. Estaba la semana pasada el Parlamento aprobándolo. Sí, es solo una reflexión rápida, siguiendo la línea que decía Carlos, que es fácil de vender porque va a simplificar el trabajo, os va a permitir hacer otras cosas. ¿Cómo evitamos el otro filo de esa navaja? La reducción de costes, que es evidente. Y eso también genera miedo. ¿Cómo evitamos que en la universidad pase lo mismo que ha pasado en las Big Tech, que prescindan de miles de programadores, desarrolladores? Es decir, ¿qué va a evitar que, no sé si el gerente o la programación docente diga, si ahora la corrección de las prácticas ya no te va a llevar X horas al año, igual ya no necesitas un asociado o no necesitáis ser tantos en el área de conocimiento, sobre todo con la situación que estamos viviendo en las universidades, de recortes y de ajustes. Yo voy a etcétera. hacerme un Albert y voy a ser provocativo. Hoy hablábamos en la frase que os digo yo siempre, antes decía de mi secretario general, que después fue de un vicerrector de estrategia y ahora es de mi rector, desde ayer. Entonces, tenemos una universidad del siglo XXI con personal del siglo XIX. ¿Cuántos conserjes hay en tu universidad? Sí. Y ahí estamos. Desproporcionado. Y ahí estamos. Entonces, el profesorado que está saturado de horas y de repente utiliza mejor su docencia, nuestra universidad en el plan estratégico quiere hacer lo que intentó hacer Gabilondo en 2008. O sea, lo de que el tiempo de cómputo de la carga docente, del encargo docente, para que no... La rectora decía que nunca dijéramos carga docente porque tenía sentido negativo. Del encargo docente del profesorado cuente todo lo que hace el profesor, no solo los famosos créditos. Pues vamos a hacerlo así. Si nos quitan el trabajo feo y podemos dedicarnos a trabajo de excelencia en investigación, en gestión y en docencia y a mejorar nuestras clases, vamos a computarlo. ¿Pero creéis que lo van a comprar? Eso ya es una cosa a nivel de cada universidad. ¿Y por qué? Sí, seguro. Hasta, ya te digo, en Granada lo tenemos en el plan estratégico y lo queremos hacer. También llevas tiempo diciendo que ibas a hacer una RPT y al final la haces. Y es otra de las cosas que da mucho miedo. Y también míralo desde el otro lado, lo que hablábamos de ANECAS y tal. ¿Cuántos papeles rellenamos ahora que no rellenábamos hace 5 años? Sí. O sea, claro, una de las aplicaciones de gestión que yo había mirado aquí el otro día me sorprendieron mucho. Decían, nosotros tenemos
perlicos, la herramienta de pedir los permisos, licencia y tal, de cuando nos venimos aquí tenemos que rellenarlo. Pues decían, utilícese usted una IA generativa, igual que los abogados la utilizan para trasladar una sentencia a texto plano, utilice esto para explicarle al profesorado cómo manejar esto. Entonces, utilice esto para rellenar muchos de los documentos que hacemos en el día a día. Y esas de las aplicaciones de gestión, que muchas veces hablamos solo de docencia, yo estuve mirando, y el otro día oí una muy buena, y hoy Vero me ha dicho que la están aplicando aquí, que es, evalúe usted a su profesorado, señor antiguo vicerrector de docencia y de calidad, evalúe usted a su profesorado, que es una tarea muy fuerte. Por supuesto, tenemos un docencia y no basamos todo en las encuestas, no basamos en todo, pero que una de las patas sea que con una rúbrica, una herramienta automatizada te evalúe. ¿Cuánto tiempo reducimos con eso? No te fíes 100%, por supuesto. Siempre yo todo lo que trabajo en IA, al final un experto humano. Pero el primer filtro de con las evidencias y con una rúbrica que te puntúe al profesorado es un cambio gordo desde un punto de vista de gestión. Si os parece, la última intervención para Enrique. Yo creo, intentando responder un poco a la pregunta, yo creo que el miedo a la sustitución lo vamos a tener todos durante un cierto tiempo y va a estar en todas partes y todo el mundo va a pensar cuántas de las cosas que hace en su trabajo del día a día las puede hacer un algoritmo. Lo que os invitaría es a intentar plantear eso como un problema de competencia interna. Es decir, al que no va a sustituir un algoritmo es al que sepa manejar muy bien los algoritmos. Tú del que no vas a prescindir es de esa persona que no solo te ayuda con los algoritmos, sino que se le ocurren formas nuevas de incorporarlo y tal. Entonces, si no quieres que en ese proceso de poda que puede ocurrir y que seguramente ocurra, seas tú el afectado, ponte las pilas y lidera. Intenta que la gente pues, sepa manejar esas cosas. Es una forma de fomentar la competencia interna. Pues nada, les damos gracias a los dos, los que queráis luego hablar. Muchísimas gracias. Yo tengo servicio postventa, o sea que si a alguien le quedan dudas o lo que sea, enrique.dans@ie.edu, encantadísimo. Y yo, Pedro, os pasamos todo el documento que hemos preparado por si os vale para lo del documento de esta mañana. Son 38 paginillas nada más, o sea que, pero es que ya tienen medio documento escrito. Es un tema que estoy seguro de tanto Óscar como a mí nos apetece seguir. Vale. Sí, y va a seguir. Pues si os parece, simplemente como vamos un poquito, ahora te cuento, porque aquí hay de todo. Ahora estaréis los que estabais apuntados para la actividad del Le Cordon Bleu, que esos se quedan, hacéis la actividad y luego de esos, los que os hayáis apuntado a la cena, vais a la cena. Habrá otros que os vais directamente tal y vais a la cena y habrá otros que directamente os vais y ya venís mañana, ¿vale? Entonces simplemente mañana, el que seamos puntuales, mañana vamos a tener más tiempo para hablar más tranquilamente, va menos apretado y vamos a poder compartir más los aprendizajes. Yo diría que podemos posponer, no sé quiénes iban a ser los interlocutores para plantear un poco las conclusiones de las paralelas, pero como vamos a seguir trabajando mañana, yo creo que lo podemos llevar a mañana y así ahora pues agilizamos también esta parte. Así que los que vayáis a hacer Le Cordon Bleu os quedáis y a los demás o os vemos en la cena o mañana. Gracias. Gracias.